estimados panelistas, estimados participantes y estimados miembros de la red de investigadores chilenos en Alemania que nos observan. Mi nombre es Freddy Ríos, soy uno de los 3 directores de Red Inbeca y tengo el privilegio de poder darles la bienvenida a este segundo seminario virtual organizado por nuestra red y que se focaliza en la temática de la pandemia de coronavirus, que como bien sabía nos afecta. El primer seminario realizado el día martes se focalizó en explorar el rol de la ciencia y la innovación como factor determinante para poder salir de esta crisis. Y una de las reflexiones más interesantes fue que, de hecho, por primera vez en mucho tiempo, la atención del mundo se centró en el mundo científico para buscar respuestas y soluciones no solamente efectivas, sino también comercializables para poder enfrentar esta crisis. Y esa es una reflexión muy interesante que conecta muy bien con el seminario del día de hoy, donde exploraremos no solamente el aspecto de el rol de las políticas de salud pública, sino también el desarrollo de mecanismos de diagnóstico para el coronavirus en el marco de colaboraciones internacionales entre Chile y Alemania, así como el desarrollo y producción de una vacuna para el coronavirus en Chile. Para este seminario, por lo tanto, hoy día tenemos la suerte de tener expertos de carácter internacional que nos brindarán su experiencia, nos explicarán el área en la que están investigando y también cómo han tenido que adaptar su investigación en tiempo real para poder entregar respuestas a la crisis del coronavirus. De esta forma, saludo a nuestro primer panelista, el doctor Dery Fuentes, del Centro de Sistemas Biotecnológicos de Fraunhofer Chile Research. Hola, Hola. Saludo al doctor Felipe Tapia, de Max Planck Institute y cofundador de Contivir Startup. hola, hola. Y saludo al doctor Cristian García, epidemiólogo y académico de la Universidad de Santiago de Chile. El seminario del día de hoy está siendo grabado y también está siendo transmitido por livestream a través de nuestra comunidad de Facebook, Investigadores Chilenos en Alemania. Dicho esto, vamos desde lo más general a lo más particular. Obviamente, cuando comparamos el éxito de los diferentes países en enfrentar la pandemia, uno de los temas, o el tema más fundamental que discutimos, es el rol de las políticas de salud pública. Y en ese sentido, Cristian, yo creo que tú eres la persona aquí más adecuada para poder explicarnos qué es lo importante, cuáles son los factores, qué es lo que hay que tener en cuenta y qué determina el éxito y el fracaso en cierta medida. Estás en mute, ahí sí. ¿Quieres que parta yo con Por supuesto. Perfecto, bueno, eh, estos desafíos empieza casi de la evolución, especie o como sociedad, cómo nos organizamos. De hecho, para nosotros, a la gente internacional, siempre decimos que todos los sectores, y todas las políticas, desde Cristian, creo que tenemos algunos problemas de conexión. No sé si soy yo solamente el que tiene algunos problemas para escucharte. Deri y Felipe, ¿también? sí, también. ¿Sí? ¿Aló? ¿Ahí Se sí? escu- Ahí Se sí, escucha cortado, ahí sí. bastante mejor. Bueno, lo que les decía nosotros en esta pública, siempre hablamos de que todos los sectores son sectores de salud, que todos tienen cierta repercusión en la población, de alguna u otra manera, de las políticas sociales, económicas, por supuesto, las de la ciencia. Y en ese sentido, nosotros como especie humana también nos vamos adaptando a estos desafíos. Un ejemplo global fue el SARS, el SARS-CoV-1, que fue un problema grave a principios de los años 2000, y que eso hizo que a nivel mundial se reorganizara, eh, fortalecieran la red de comunicaciones de los distintos países, que la Organización Mundial generara el Reglamento Sanitario Internacional y que muchos de los países empezaran a establecer eh, normativas para afrontar pandemias. Después la H1N1 también azotó a todo el mundo y fue como la primera prueba de estos sistemas, de cómo se declaraba una, una pandemia o un problema
protección al problema de salud pública de interés internacional. En ese sentido, los países también incorporan a sus leyes toda esta normativa para poder hacer frente a estos nuevos desafíos. Es fundamental. Y a nosotros ahora nos está pegando nuevamente con algo que ha sido mucho más profundo, más complejo, más grave por lo demás, con el COVID. Todos ya conocen bastante bien cómo surge y cómo ha afectado también a los distintos países. En este sentido, Chile ha sido uno de los países que ha sido más afectado en este sentido, que está en un contexto latinoamericano que ha hecho poner justamente los problemas de organización de las sociedades. De hecho, a mi parecer, los resultados en general en salud es cómo nos organizamos la sociedad. No es necesariamente si es que el sistema de salud es bueno o no, sino que cómo la sociedad se organiza para poder hacer frente a esas necesidades, a tener una vida, no solamente una vida digna, pero también que ejecuta en una vida saludable. Y en el caso de perder esta salud, poder recuperarla rápidamente. Así hemos visto los problemas que ha tenido fuera de esto. Un ejemplo es que todas las vías para apoyo económico a la familia eh, ha sido súper importante, dado que, por ejemplo, en más del 50% de la población en Latinoamérica tiene un empleo informal y en Chile llega a un 30%. Por lo tanto, creo que es importante ese contexto en términos de la política de respuesta a la salud y a nuestros problemas y estos desafíos. En ese sentido, el coronavirus a nosotros nos ha afectado bastante en distintos ámbitos, pero en términos epidemiológicos somos uno de los países con más casos detectados, más de 400.000, tenemos una de fallecidos importante, más de 15.000. Y esto es importante que lo vayan viendo en términos de cómo hemos reaccionado. A lo que nos ha pasado y cómo hemos reaccionado como país, hemos tenido algunas cosas que son bien positivas. Por ejemplo, Chile, de manera relativamente rápida, amplió su capacidad de ventiladores mecánicos y de UCI para hacer respuesta a esto, que es la respuesta sanitaria. También incorporó, y esto es muy interesante porque se incorporaron las universidades también de una manera relativamente rápida a sumarse y pasar de investigación a laboratorios de PCR. Y ahí viene la recomendación de cerca la labor de la Universidad de Santiago, que fue de las primeras que se incorporó a esta red, y también es la universidad que más exámenes ha hecho en esta pandemia, desde los laboratorios universitarios. Y es una labor muy importante, me ha tocado conocer la labor de hacer investigación a diagnóstico clínico, la forma de trabajar y los reportes, la calidad de los datos, las implicancias, lidiar con datos personales son importantes y las universidades en general y sus laboratorios han hecho una extraordinaria labor, sido coordinada por el Ministerio de Ciencias de Chile. También ha sido muy interesante de cómo nosotros hemos evolucionado, es que ciencias de otras áreas del conocimiento se han incorporado. Tenemos, a modo de ejemplo, un boom, una pandemia de visualizadores de datos, que me parece fantástico, que desde distintas áreas de la temática de la computación, de la ingeniería, se han incorporado a tratar de analizar y explicar los fenómenos desde esas áreas del conocimiento. Me ha llevado muchas veces, me ha tocado participar con gente de otras áreas, de la área de exacta incluso, y poder compartir conocimiento. De ahí el futuro que uno ve, la interdisciplinaridad que siempre conversamos y hablamos y es cada día más difícil, creo que son las oportunidades y uno de los desafíos que hoy lo estamos enfrentando y esperemos que siga para adelante. Dentro de las cosas que también dentro de nuestros desafíos más importantes, y aquí va dentro del punto ya estructural, es hacer frente a las necesidades de salud que es potente, que tiene una cobertura. Y esto hace que sea fácil, por ejemplo, o menos difícil que otros países, incorporar y aumentar la capacidad de uso.
tenido una debilidad, por ejemplo, en los sistemas de se han generado grandes brechas o retrasos en la información con sistemas de reportes o confusiones y en la comunicación de esos resultados. Por ejemplo, el caso de los fallecidos, donde se reportaba por el ministerio en su reportes diarios de una forma y otra institución del mismo ministerio que lleva las defunciones las reportaba de otra. ¿Ah? Eso ha sido destacado por los problemas de comunicación y de cómo se ha gestionado. Dejarlo bien, bien establecido y es un desafío construir esta información para la toma de decisiones, no es nada más ni nada menos que con buena información. Y lo segundo es también aportar a la transparencia de poder comunicar bien a los académicos. De repente nosotros pedimos al ministerio que liberen los datos de la manera eh, más eh, individualizada posible, y eso en realidad no es para los académicos, sino que es una forma de transparentar que la gente quizás no se puede hacer su análisis y entender las decisiones y justificar las decisiones que se toman. Ujú. Eh, por último, también está el tema de la comunicación de riesgo, que nosotros, todas las ideas que podamos tener, toda la ciencia, y aquí para hacer el enganche con lo que nosotros vamos a ver con respecto a la generación de diagnósticos, para la generación también de vacunas, necesitamos estructuras instaladas y que se provea a la población. Y para eso necesitamos dos cosas. Una, conversamos de la estructura. Un buen ejemplo de esto 60, cuando ya se empiezan a masificar los tratamientos contra la tuberculosis, Chile empieza a incorporar rápidamente eso y hace no solamente que esa tecnología llegue al país, sino que en base al Sistema Nacional de Salud, que fue instaurado ya en los años 50 en el país, pudiera llegar rápidamente esos medicamentos, esa nueva tecnología a la población. Y Chile, tuberculosis en especial, ha sido destacado como un grande avance entre los 70 y los años 90, como uno de los grandes avances que tuvo el país de los programas exitosos a nivel mundial. Por eso es importante que la tecnología esté, pero que podamos llevarla. Y finalmente, la otra parte es cómo nosotros comunicamos, porque estamos en un tema que es muy sensible, que es el diagnóstico de enfermedades, y también sabemos que es importante que en la comunicación la población se sume, entienda y pueda entender estos beneficios, dado que vamos a estar sometidos a muchas, muchos, Ujú. de muchos lados, a mucha información. A través de esta comunicación del viejo, entender los grandes beneficios, los problemas que se pueden tener. Claro. Excelente, muchas gracias, Cristian. Lamentablemente continuamos con algunos problemas de conexión. Tal vez puedes intentar, antes de que entremos a la sesión de interacción, tratar de desconectarte y conectarte de nuevo, tal vez con Ah, cable de Ethernet, y puedes entrar directamente como panelista, así como lo practicamos ayer. Mientras tanto, pasamos perfecto. entonces al proceso para poder atacar este problema. Pasamos primero por un diagnóstico y después tenemos que pasar a la vacuna. Entonces, en ese sentido, Derie, te paso la pelota así, por decirlo así, para que tú nos cuentes un poco qué es lo que están haciendo en Fraunhofer Chile Research al respecto. Procedo entonces yo a compartir la presentación Gracias. en la que estuvimos trabajando. Bueno, muchas gracias primero por la oportunidad de conversar hoy día con ustedes. Para nosotros como parte del equipo de Fraunhofer es súper importante y muy motivante el hecho de poder discutir este tipo de aspectos, digamos, y de mirar que los desarrollo y un poco voy a tomar algunos conceptos que se hablaron el martes por parte de Cornelia y Sofía principalmente, esto del entorno de innovación, que es tan importante para enfrentar esta pandemia, como lo acaba también de mencionar Cristian, y el hecho de innovar frente a la crisis, bueno, dicho sea de paso, la crisis nos dan esa oportunidad para poder generar estas respuestas rápidas y hacer soluciones que, digamos, impacten y tengan sentido. Entonces, para nosotros es muy motivante el poder compartir y discutir este tipo de cosas. Lo que yo les voy a mostrar respecto a esto, partiendo
partiendo, y si me dan la siguiente, voy rápidamente a lo del entorno de innovación. También he pensado en el ámbito, digamos, en el contexto de esta presentación que está organizada por la red de investigadores chilenos en Alemania. Eh, Nosotros, como Fraunhofer, ustedes, los que no conozcan, el Fraunhofer es uno de los institutos más grandes de investigación aplicada en Europa, y digamos, Fraunhofer se instaló hace 10 años en Chile digamos, con el objetivo de mejorar y de aumentar la productividad. Entonces, ah, entonces, en ese contexto, digamos, es que nosotros hemos estado trabajando junto con los institutos en Alemania que se desarrollan en distintos, digamos, ámbitos de desarrollo. Hemos estado trabajando en el desarrollo de un dispositivo del tipo POC, de Point of Care, para la detección de enfermedades en terreno. Acá el ámbito, digamos, el entorno de innovación es bastante interesante. Como ustedes ven, estamos trabajando dos institutos alemanes, que son el IME y el IMFT, junto con el Fraunhofer en Chile, complementando capacidades. Eso es algo bastante importante. Digamos, ya nadie discute que la innovación se desarrolla a partir de entornos colaborativos en los que además la multidisciplinariedad es esencial. Entonces, ustedes pueden ver que hay ciertas capacidades que nosotros tenemos instaladas en Chile, sobre todo por el lado de la informática, el análisis de secuencia, que complementan muy bien para el desarrollo de este tipo de dispositivos con la capacidad física y de desarrollo de dispositivos que viene por parte del IMFT, y de la biofarmacéutica, el diseño de drogas y, digamos, medicamentos y la aplicación de ellos a través de la medicina translacional en el IME. Esto, digamos, es súper relevante porque un poco a diferencia de lo que nos mueve a nosotros como investigadores para ir a Alemania, que es ir a un lugar en donde hipotéticamente hay un mejor nivel de desarrollo y mejor cultura, y de hecho, bueno, nosotros sabemos que es así. Fraunhofer fue el que vino a Chile a instalarse y ha hecho que varios de los investigadores de Alemania vengan a instalarse a Chile a ayudarnos a desarrollar estas tecnologías. Así que eso es bastante interesante. Bueno, este dispositivo BioPad que yo les comento lo empezamos a desarrollar hace 3 años atrás. Es un dispositivo point of care que, para decirlo en simple, el más famoso de ellos es el test de embarazo, es de estos dispositivos que te permiten tomar muestras en el lugar de interés y obtener una respuesta rápida sin tener que pasar por un laboratorio. Y nosotros lo empezamos a desarrollar pensando en patógenos virales del área agrícola y del área pecuaria en Chile y Latinoamérica, pensando también en apoyar, digamos, el diagnóstico rápido de enfermedades infecciosas. Si me dan la siguiente, Freddy, por favor. Pero en el contexto digamos, de la pandemia, Fraunhofer desde la oficina central, el Gesellschaft, lo que hizo fue enfocar varios de sus recursos, digamos, financieros a este programa marco que denominó Fraunhofer versus Corona, en el que los distintos institutos en Alemania han estado desarrollando distintas aplicaciones o distintas aproximaciones para atacar la pandemia, desde el análisis de datos y la inteligencia artificial, pasando por el desarrollo de vacunas anticuerpos y antivirales, y también en el caso que nos atañe a nosotros, digamos, el desarrollo de nuevos dispositivos de diagnóstico. En la siguiente voy a mostrar o voy a graficar por qué es tan importante esto. Esta es una gráfica que saqué de un paper bastante reciente de Nguyen y colaboradores de la Universidad Técnica de Dinamarca, en el que ellos discuten el por qué es importante al hacer el diagnóstico temprano de las enfermedades infecciosas. En el gráfico del lado izquierdo ustedes pueden ver cómo se desarrollaría de manera simple, digamos, y como esquemática, una enfermedad infecciosa en el que en los primeros días está este periodo de latencia en el que hay cierto número de casos bajo, pero en el que se puede detectar a través de algunos signos clínicos esa enfermedad, la que pasado algunos días puede ser detectada a través de la confirmación en laboratorio. Pero particularmente o normalmente lo que ocurre es que en ese periodo de tiempo entre la detección, el reporte y la confirmación en laboratorio, los casos empiezan a aumentar, como ya sabemos, el pics que hemos observado, los brotes que hemos observado, o olas, como las hemos mencionado, y, y eso permite, digamos, que la enfermedad se disemine rápidamente, hasta que a través de la confirmación en el laboratorio podemos hacer
o generar una respuesta a eso que va a finalmente desencadenar el control de la enfermedad, pero que nos da un tiempo o que en realidad es poco eficiente en el sentido de que no nos permite parar la infección en las primeras etapas, por lo tanto hay un costo alto que pagar en términos de mortalidad, pero también en términos económicos de uso de recursos. En el del lado derecho ustedes pueden ver el caso en el que esa detección y reporte se pudiera hacer temprano, que es la gráfica que está marcada en azul, generando una respuesta mucho más temprana y por lo tanto disminuyendo los casos. Y vuelvo a recalcar el hecho de que no solo tiene un valor en el sentido, digamos, directo y evidente, hasta moral podría decir, en el caso humano, de disminuir las mortalidades y los efectos nocivos sobre la población, sino que además te permite, digamos, ser más eficiente con el uso de recursos económicos. Entonces, pensando en esto, en la siguiente les muestro qué es lo que nosotros planteamos. Este es un esquema muy simple en el que yo solo les quiero mencionar que este dispositivo Point of Care utiliza una tecnología de PCR que permite detectar genomas virales a través de un PCR que es isotermal, es decir, utiliza solo una temperatura de amplificación y por lo tanto te permite amplificar sin tener un equipamiento sofisticado como el que se necesita en los laboratorios que estamos utilizando actualmente para la detección del virus. Pero adicionalmente a eso, esa tecnología LAMP tiene la característica de amplificar hasta 10.000 o 10.000 veces más digamos, la región específica que uno quiere detectar del microorganismo, en este caso del virus, lo que hace que sea muchísimo más sensible que el PCR convencional o que el PCR en tiempo real. Y a eso nosotros le quisimos adicionar entonces un dispositivo que hiciera la detección de esta amplificación específica a través de electroquímica, de manera de también evitar que la interpretación del resultado fuera compleja y pudiera entregar un resultado en términos de positivo o negativo, tal como lo hace el test de embarazo, por ejemplo. Entonces, nosotros empezamos a desarrollar esto hace 3 años con prototipos, digamos, que detectaban virus de campo en la zona agrícola del centro de Chile y también en Alemania, digamos, sí, en Múnich y en Aachen, y avanzamos rápidamente en este prototipo del dispositivo. Dada la pandemia, digamos, dado el contexto de pandemia y dado este programa marco que nosotros estamos enfrentando de Fraunhofer, es que rápidamente nosotros quisimos adaptar este dispositivo a la detección de COVID y hemos estado trabajando en estos meses en la estandarización y la validación de los partidores para la detección de las zonas específicas del virus que, digamos, que está generando la pandemia, que es SARS-CoV-2 en particular, también haciendo la diferenciación con los otros coronavirus que andan dando vuelta en el ambiente. Y digamos, hemos tenido bastante buenos resultados. Esos resultados se están colocando en este momento en algunas publicaciones y digamos, tenemos la posibilidad en este momento de avanzar hacia la estandarización a nivel de, digamos, de muestras humanas, de campo, para poder validarlo. La siguiente diapositiva les muestro un poco, la foto del lado izquierdo es el prototipo digamos, del dispositivo que nosotros estamos montando. Esto va a ser un dispositivo bastante más pequeño, portátil, esa es la idea, en el que la muestra se toma simplemente con una tórula o con alguna, digamos, algún dispositivo o mecanismo de toma de muestra que sea útil para esto. Se coloca dentro de tubos pequeños que tienen soluciones específicas que te permiten tanto disgregar la muestra en la parte, digamos, de la materia orgánica y además estabilizar los ácidos nucleicos para poder hacer la reacción, digamos, a través de las mismas enzimas que están en la solución. Y en el lado derecho ustedes pueden ver algunos ejemplos de lo que nosotros estamos detectando. En el panel A se ve la diferencia de la medición de voltaje, que es lo que detecta específicamente el dispositivo, digamos, dependiendo del aumento de la amplificación, ya que la amplificación, como ustedes saben, cambia el pH a través de la liberación de protones. Entonces nosotros vamos detectando este cambio del pH a través del potencial
voltaje, perdón, la diferencia de voltaje, y eso cuando se normaliza, que es lo que pasa en el panel C, esas son distintas muestras que nosotros hemos, digamos, puesto en el dispositivo, ustedes pueden ver que se observan curvas de amplificación que son bastante similares o que nos recuerdan a lo que se observa en una curva de amplificación de un PCR en tiempo real, digamos, con curvas de amplificación a distintos tiempos, dependiendo de la cantidad de materia orgánica o de ácidos nucleicos específicos que se encuentran inicialmente en la muestra. Incluso hemos sido capaces de validar, digamos, la identidad de la muestra, que es lo que se muestra en el panel B, a través del aumento de temperatura, lo que hace que las secuencias específicas se disgreguen y se pierde entonces la señal a una temperatura específica, muy similar también a lo que hace el equipo de QPCR. Para cerrar, digamos, lo que les estoy contando, en la siguiente les cuento cuáles son las características beneficiosas de este nuevo dispositivo de diagnóstico. ¿Por qué sería, digamos, interesante implementarlo a diferencia de lo que se está haciendo? O en realidad es complemento a lo que se está haciendo, porque como bien comentó Cristian, es muy importante avanzar hacia otros niveles de diagnóstico, digamos, para poder tomar mejores decisiones. En este caso, este dispositivo es más sensible que el QPCR, lo que te permite cambiar la muestra que estás tomando. Eso es bien interesante, porque en este momento la muestra se está tomando a nivel de faringe, digamos, en un procedimiento que requiere de un personal capacitado para hacerlo y que además, dependiendo de la materia orgánica que arrastran, genera falsos negativos. Entonces hay que tomar más de una vez la muestra, digamos, y no te permite hacer un muestreo que sea constante y rutinario. En este caso, este PCR LAMP te permite hacer digamos, este monitoreo de manera más sencilla, porque podríamos tomar muestras de saliva, por ejemplo, o incluso muestras de sangre si es que quisiéramos buscar después, digamos, la diseminación del virus en pacientes que ya tuvieron la infección. Muy específico, por lo tanto no tenemos problemas de interferencias con DNA genómico o ambiental. El resultado es muy rápido y eso también es una ventaja respecto a los tiempos de respuesta que tiene en este momento el QPCR, dada su complejidad, dado que se requieren laboratorios específicos. Nosotros acá en Chile sabemos cómo el Ministerio y las universidades tuvieron que hacer un trabajo bastante intensivo para poder montar una red de laboratorios a nivel de todo Chile para poder hacer el seguimiento. Y este dispositivo nuevo lo que nos permitiría sería ir a lugares donde no hay un laboratorio cercano, en donde hay que trasladar las muestras durante mucho tiempo o durante muchos kilómetros. Entonces, además ya lo mencioné, es versátil porque es capaz de analizar varios tipos de muestras, no requiere personal calificado. Y entonces el foco o la utilidad mayor sería el control en ingreso de personas a faenas, por ejemplo, en las industrias en lugares en donde se requiere hacer constantemente un muestreo, en el mismo personal de salud o en reparticiones militares, por ejemplo, que están ayudando en este momento en ciertos lugares alejados, para hacer un mejor control de los próximos brotes. Esa es, digamos, la utilidad y el interés, el foco que nosotros le estamos dando a este dispositivo. Excelente. Muchísimas gracias, Deria. Sin duda es súper interesante y obviamente cualquier mejora en el proceso de diagnóstico sin duda es fundamental para poder hacer un control y poder reducir el impacto que podría tener no solo este virus, sino, como tú bien lo has mencionado, cualquier otro brote de epidemia en el futuro. Es un factor fundamental. Muchas gracias. Y una vez diagnosticado, por ejemplo, positivamente, obviamente lo que tenemos que pasar es a lo que es el tratamiento. Y en ese sentido, ahí, Felipe, bueno, tú eres la persona que nos viene a decir básicamente cómo realmente podemos tratar esta enfermedad en particular y otras enfermedades también. Eh, sí, tienes la PowerPoint. ¿Me escuchas bien? ¿Te escucho ¿Se me bien? escucha bien? Sí. Sí. ¿Se me escucha entrecortado o se me escucha bien? Te escucho bien con un poquito de distorsión, pero bien. Ok, voy a desconectar el cable porque tengo problemas aquí con el cable. Okay. Bueno, muchas gracias por la invitación a presentar en este webinar de INVECA.
Bueno, yo fui parte de Inbeca, fui partícipe al principio, cuando se fundó, estuve 3, 4 años participando bastante seguido. Posteriormente, por razones de trabajo y familia, ya me alejé un poco, pero siempre es bueno volver a entrar en contacto con la red. Y por primera vez, yo creo que esta es la segunda vez que presento en Chile, ahora virtualmente, una vez ya lo hice en Chile, así que mis disculpas si a ratos a veces me quedo sin encontrar la palabra, porque de hecho no presento muy seguido en español, hace 10 años que estoy acá y las presentaciones en español, yo creo que esta es una de las pocas que he hecho. Mi nombre es Felipe Tapia, trabajo en el Instituto Max Planck en la ciudad de Magdeburgo, que está a 150 kilómetros de Berlín, la ex Alemania del Este. Es el único instituto Max Planck que se dedica a la ingeniería. Los institutos Max Planck en Alemania son básicamente dedicados a hacer investigación en ciencias básicas. La ingeniería la hacen los Fraunhofer, los institutos Fraunhofer. Sin embargo, nosotros vinimos a hacer un puente entre Fraunhofer y Max Planck, por la historial de la ciudad, básicamente. Y nuestra dedicación acá principalmente es desarrollar investigación en producción de vacunas, desde el punto de vista de la ingeniería de la producción de las vacunas. Nosotros estamos también en la parte molecular, pero nuestro fuerte es en el escalamiento y en hacer que una vacuna se haga, su producción se haga efectiva, se haga costo eficiente, porque es una vacuna para que funcione, no solamente tiene que tener una muy buena respuesta inmune, también tiene que ser económica de manufacturarse, para manufacturarse. Se habla por ahí de que un costo razonable para países en desarrollo es algo entre 1 y 5 dólares. Brasil produce vacunas en empresas estatales que andan bajo el dólar por dosis. Y la verdad que a veces cuando uno escucha los costos que están mencionando por ahí algunos directores de empresas eh, para las candidatas que están apareciendo de coronavirus, sobre 100 dólares, sobre 1000 dólares, la verdad es que es bastante caro. Son vacunas que funcionan pero que no están optimizadas desde su proceso de producción. Y por eso es que creé una presentación con un título un poco desafiante, porque es lo que básicamente leí en los medios de comunicación en Chile las últimas semanas, que aparentemente 10 millones de dosis sería un objetivo a alcanzar en cuanto a número de vacunas que el país compraría a terceros. Y desde mi perspectiva, 10 millones de vacunas no es imposible producirlas, no es imposible obtenerlas. La pregunta es en cuánto tiempo. Llegar a 10 millones de vacunas no sería fácil. La información de las empresas respecto de su capacidad de producción es bastante restringida, no está disponible en las páginas web de forma tan fácil. Por ahí se lee que empresas como empresas chinas de producción de vacunas inactivadas tendrían capacidad de producción de 100 millones de dosis al año para una población de 1.500 millones de habitantes en China. Nosotros somos el 0,6% de esa población. Por lo tanto, aspirar a que de una sola empresa vamos a obtener el 10% de su producción, yo creo que no es realista, pero sí se puede lograr aspirar a conseguir vacunas de varias empresas productoras y de varias tecnologías, de varias alternativas que puedan aparecer. Entonces, mi idea es presentarles cómo se podría producir. Podemos seguir a la siguiente PowerPoint. Yo siempre parto con esta imagen de un niño con viruela el año 73 en Bangladesh. Esa es una demostración de la importancia que tienen las vacunas. Yo hace un par de días aparecí en las noticias, me puse a leer los comentarios abajo de los videos de redes sociales y aparece la gente que dice que las vacunas son un complot contra la humanidad. Y la verdad es que cuando uno lee y uno se da el tiempo para leer cómo la tragedia que significaba
enfermarse de algún virus hace 100 años era enorme. Por eso se pueden clasificar como uno de los mayores éxitos en desarrollo de médicos en la historia humana. Solamente en el siglo XX murieron entre 300 y 500 millones de personas por la viruela, y se erradicó el año 80 luego de una campaña de vacunación mundial. La influenza, el virus de la influenza, que genera la enfermedad también llamada influenza, con la gripe española mató entre 40 y 100 millones de personas en el año 18, y hoy día incluso con vacunas genera 600.000 muertes al año. Si uno hace el cálculo, equivale casi a una persona por segundo, muere solamente por influenza al año. Y eso es un número grande, un número importante que llama la atención que no se haya tomado en cuenta por mucho tiempo, y que hoy día sí se toma en cuenta, porque los números con coronavirus, si uno hace los cálculos, andan más o menos parecidos. Y las vacunas existen de varios tipos. Las clásicas, las primeras que existieron fueron las de tipo inactivadas, utilizando virus completos. Básicamente el virus circundante, el virus que anda circulando, se aísla, se inactiva químicamente, se purifica, y ese virus limpio se utiliza para vacunar a personas. Esa es la técnica tradicional. Posteriormente aparecieron técnicas nuevas en los años 80 con las vacunas recombinantes, entre ellas las de tipo partículas que se asemejan a virus, o los VLPs, y también hay otros tipos de vacunas como las atenuadas, que el virus no es tan infeccioso. Hay varias alternativas, y ahora las empresas que aparecen en los medios de comunicación tienen otro tipo de tecnologías que son más recientes, no más allá de 10 años de desarrollo. Y al final, bueno, esta frase yo la he venido diciendo en mis presentaciones en los últimos 8 años, que hay una amenaza constante porque en el caso de haber una pandemia, la producción probablemente se va a ver limitada, va a haber una escasez. Esa frase que yo y mis colegas siempre ponemos en la primera PowerPoint de nuestras presentaciones, hoy día la estamos experimentando. Y yo creo que ya es claro que el tema de producción de vacunas es algo que no es un capricho para un país. Incluso se puede entrar a considerar como un tema de seguridad nacional. Bueno, eso es algo que podemos discutir más adelante. Ahí tengo una foto del virus SARS que saqué de la página del Charité en Berlín. El SARS es un virus que tiene aproximadamente unos 100 nanómetros de tamaño. Podemos seguir a las siguientes PowerPoint. Normalmente las vacunas se producen con la tecnología de huevos embrionados. Esta tecnología existe de los años 40, años 50. Básicamente lo que se hace es embrionar un huevo y luego inocularlo con un virus de interés. Para el caso de la influenza humana, se inyecta un huevo con una pequeña dosis del virus, se replica dentro del huevo, y después de 7 días, 5 días, el embrión se saca del huevo. Ese material con el embrión viene rico en virus que se replicaron, y posteriormente se procesa el material y se limpia, y de ahí se sacan las vacunas. Esa tecnología existe de los años 50, tiene una desventaja grande que requiere millones de huevos. Francia produce esto en Lyon, al sur de Francia. Ellos tienen una logística enorme para poder producir los huevos todos los años que necesitan para hacer las vacunas. En Estados Unidos, las plantas productoras de huevos son protegidas por el ejército, porque es información de seguridad nacional, y las gallinas básicamente tienen soldados alrededor protegiéndolas de que puedan poner sus huevos. Y la logística es compleja, se podrán imaginar, conseguir los huevos y llevarlos a una planta de producción, y la escalabilidad de esta tecnología es limitada. Solamente funciona bien para influenza, pero hoy día no se ve ninguna candidata de corona usando huevos. Todos están yendo a otra tecnología. Si vamos a la siguiente PowerPoint, voy a hablar de la tecnología que es básicamente el uso de líneas celulares.
Esta tecnología lo que hace es utilizar células animales, células superiores, de seres humanos, de perros, células caninas, de aves. A mano derecha de la PowerPoint hay dos fotos. Una, la que tiene fluorescencia verde, es de una célula aviar que uso aquí en el laboratorio, que se utiliza para replicar el virus de vaccinia. Y a mano derecha está una célula del tipo MDSK que viene de, de una célula canina, de perro, y que crece en suspensión. Lo que nosotros hacemos es trabajar ya sea con células adherentes, así como las células que crecen en los huesos, y también con células en suspensión, que son como las células que crecen en la sangre. Cuando uno desarrolla una vacuna con esta tecnología, normalmente lo primero que se tiene acceso de forma fácil es a las células adherentes, pero el objetivo final, en el desarrollo de procesos más eficientes, lo que uno busca es poder establecer un proceso de producción de vacunas donde la célula crezca en suspensión, porque eso permite aumentar la eficiencia del proceso en factor muy grande. En la imagen de la izquierda, ahí hay una representación de, básicamente, hay unos matraces de tipo Erlenmeyer, donde se crecen las células a volúmenes pequeños de 100 mililitros, y posteriormente las células se traspasan a un reactor, a un sistema, a un estanque con control de temperatura, de pH, de oxígeno, etc. Y allí se crecen las células a mayor concentración, se infectan con el virus se replica dentro del sistema y posteriormente se purifica. Y viene toda la línea de purificación que aquí yo no muestro, pero que es tan o más compleja que solamente la etapa de producción en reactores. Y tiene muchas ventajas, tiene también desventajas, por ejemplo, obtener densidades altas tipo tejido como los huevos es difícil de alcanzar, pero hoy día hay tecnologías que existen, que utilizamos acá nosotros, que se llaman las tecnologías de perfusión, que básicamente lo que hacen es producir muchas células en un volumen muy pequeño. Esta tecnología requiere equipos de 500 litros o más para producir vacunas, eso ya requiere ingeniería, requiere gente con conocimiento de ingeniería o entrenados en la técnica, y hasta el momento sigue siendo más caro que los huevos, a pesar de ser una tecnología que tendrá, ya tiene varias décadas, pero se ha ha tenido mucho protagonismo en los últimos 20 años por influenza, sigue siendo más caro que los huevos. La razón probablemente es por un tema simplemente de que la industria le ha dado prioridad a los huevos porque están bien con los huevos, y el tema de las líneas celulares lo ha mantenido ahí reposando, pero la oportunidad de optimizar eso está ahí presente. Podemos seguir a la siguiente PowerPoint. Y yo creo que, bueno, hice mi presentación para ajustarme a 8 minutos, así que hago ahora un salto cuántico de lo que es la línea de producción, la línea celular, a cómo se vería más o menos un proceso de producción de una vacuna. Esto lo hice pensando en esta presentación. Es una visión muy general de cómo se vería. Pueden haber algunos errores, algunos vacíos, pero es para dar una idea de más o menos las etapas que hay que desarrollar para hacer una vacuna. Lo primero que uno parte en la mano izquierda superior, donde dice investigación y desarrollo más estudio animal, lo que uno parte haciendo es desarrollar, expresar una proteína o producir un VLP o producir un virus recombinante a pequeña escala en volúmenes muy chiquitos, y posteriormente eso se procesa para poder llevarlo a estudio animal. Eso se puede hacer en condiciones de laboratorio normal, sin condiciones de GMP, que voy a explicar en un segundo qué significa, pero sí es ideal, y algo que no se hace mucho en el desarrollo de vacunas y que yo estoy seguro, por lo que hemos estado averiguando con mis colegas acá del grupo, que muchos de los proyectos que hay no están optimizados desde el punto de vista del proceso, porque es relativamente fácil expresar una proteína en una línea celular, pero es muy difícil purificar esa célula, esa proteína. Y en la línea de producción que uno idealmente debiera desarrollar en esta etapa del proceso,
uno tiene que pensar en el inóculo que se va a utilizar, el tipo de medio de cultivo que se va a utilizar. Estoy siempre utilizando la tecnología de líneas celulares. No estamos utilizando la tecnología de los huevos. Hay que utilizar medios de cultivo especiales que puedan ser escalables, hay que usar líneas celulares que puedan ser escalables también, que tengan certificación GMP. Hay que usar equipos que sean escalables también. Entonces, todo ese diseño tiene que ir desde un principio. Posteriormente viene el escalamiento de los reactores, justo abajo de donde dice producción upstream. Abajo hay una foto para que los que no conozcan, así se ve un reactor de laboratorio de escala 2 litros aproximadamente. Posteriormente viene la etapa de purificación o downstream, como se le llama en esta industria, que es básicamente usar columnas de cromatografía para poder purificar, para poder extraer el virus o la partícula o el agente que va a generar la respuesta inmune, se extrae y finalmente viene la formulación. Hay una etapa de fill and finish, que es básicamente hacer la dosis con la etiqueta, pero eso ya es algo que se hace cuando ya uno va a una escala más grande de producción real. Cuando esa vacuna candidata está aprobada para dar buenos resultados en animales, se pasa a los estudios clínicos. Ahí, en ese proceso, lo que se hace es producir un número de dosis que puede ir entre 1.000 y 10.000 dosis, depende del diseño del estudio clínico. Hay estudios clínicos con incluso más dosis. En ese caso, se utiliza la información establecida anteriormente para producir por primera vez un lote bajo condiciones GMP, vale decir, con las mismas condiciones que se utilizaron en el desarrollo no GMP en ratones, pero ya en un laboratorio donde están los mismos equipos, se utilizan los mismos métodos. La diferencia es que hay papeles por todos lados. En inglés, Estados Unidos bromean que GMP no significa Good Manufacturing Practices o buenas prácticas de manufactura, bromean con que significa Give me paper, porque la cantidad de papel, dame papel, porque la cantidad de papeles que necesitas para poder certificar un proceso como GMP es bastante grande. Incluso tienen que tener sótanos especiales donde guardar ese material. Cuando se produce para estudios clínicos, se puede producir en volúmenes que no son muy grandes, son volúmenes que pueden ser en equipos de 50 litros, probablemente. Es algo que no es extremadamente grande. Esa es la escala para estudios clínicos. Una vez que los estudios clínicos terminan, pasan 6 meses, 8 meses, en caso de una pandemia, en caso de normales, sin pandemia, puede tomar años. Termina los estudios clínicos y ya viene la producción masiva. La producción masiva también sigue siendo con condiciones GMP, se toma el conocimiento anterior, pero ya no de cero, se pule lo anterior, se trabaja más a detalle y se vuelve a hacer la producción, pero ya a escala para producir miles o cientos de miles o millones de dosis, desde el inóculo hacia los reactores upstream, hacia la purificación, formulación y fill and finish. Ese es, a grandes rasgos, es lo que se necesita para producir una vacuna. Yo creo que con eso termino mi slide, pero arriba yo puse que Good Manufacturing Practices es el término o lo que significa GMP, y ese tipo de GMP service o el servicio GMP lo ofrecen las empresas que ofrecen las vacunas, las que están ahí en los medios de comunicación. Ellos tienen capacidad de producción GMP, pero también existe la posibilidad de subcontratar a una empresa, las tipo Contract Manufacturing Organizations o CMO, y ese tipo de empresas pueden producir a pedido de alguien, bajo condiciones GMP, un producto X, en este caso una vacuna. También está esa posibilidad. Ahora sigamos la siguiente PowerPoint, yo creo que con esto termino. En conclusiones, lo que yo quería decir básicamente es que para poder decirles cómo producir 10 millones de dosis, tendría que ser una presentación de 1 hora, porque habría que mostrar las campañas, las campañas de producción en paralelo, el número de equipos, etcétera, etcétera. Sería un trabajo de bastante más rato. Pero el mensaje que les quiero dar es que, como complemento a la compra de vacunas, lo que se puede empezar a considerar es que Chile puede utilizar la tecnología de cultivos celulares para producir una vacuna, ya sea en Chile o para pedir que se le fabrique una vacuna. La vacuna se puede tercerizar con un Contract Manufacturing Organization en caso de que haya una vacuna candidata
Nosotros aquí tenemos una vacuna candidata. Hay, como nosotros, cientos de vacunas candidatas en este momento que son tan o más buenas que la nuestra, pero esas son alternativas que se pueden considerar para dar una alternativa adicional a el hecho de estar esperando solamente que un tercero nos venga a resolver el problema. Se podría considerar la opción, por ejemplo, de buscar una alternativa que ya esté bien avanzada en estudios animales, que cumpla los estudios animales y llevar una fase clínica, una vacuna candidata con recursos, digamos, del Estado probablemente, para producir no 10 millones de dosis, porque para llegar a eso probablemente en un corto plazo sea imposible, pero sí para producir 250.000, 300.000, 500.000 dosis. Eso sí se podría realizar en campañas de 2, 3 meses, 4 meses de producción, utilizando equipos de 1.000, 2.000 litros, columnas de purificación adaptadas a esos volúmenes. Y finalmente, ¿se puede invertir en producción local? Sí, hay mucha gente que dice que es casi imposible, que tomaría mucho tiempo. Eso es cierto si se considera las tecnologías tradicionales que han existido siempre, que son en base a equipos de acero inoxidable. En los últimos 15 años ha habido una mejora en las tecnologías en la industria farmacéutica y hoy día existen equipos desechables. A mano derecha tengo una foto que tomé del internet, un equipo clásico de acero inoxidable. Son equipos que funcionan, que se utilizan todavía, pero son menos flexibles, instalar esos equipos más complejos. Abajo hay una foto de un equipo single use, o desechable. Son equipos que existen, están en el mercado, los venden en Estados Unidos, los venden en Alemania. Son equipos que utilizan bolsas de plástico para los reactores, utilizan columnas de purificación que también usan plástico, que son mucho más flexibles, se pueden instalar, y si se tomara una decisión de decir, ok, vamos a instalar rápidamente una planta de producción, eso con el debido estudio de ingeniería, con el debido tiempo, con la debida dedicación, sí se podría, pero habría que probablemente optar por este tipo de tecnología. Y eso, con eso termino. Muchas gracias, Felipe. Bueno, nos quedó poco tiempo para la interacción realmente, nos alargamos un poco, pero te dejo entonces te dejo la pregunta más general a ti, Cristian, a ver si ahora no tenemos problemas de conexión y puedes responder. ¿Qué falta entonces desde la perspectiva de la política pública, por un lado, para que se tome la decisión para poder invertir en estos reactores desechables que estaba mencionando Felipe y que realmente pueden ser la panacea para poder enfrentar, o no la panacea, pero una opción bastante realista para poder abordar el tema desde la perspectiva chilena? Y por otro lado, ¿qué falta también desde la perspectiva de la política pública para poder fomentar, implementar e incluso tal vez comercializar soluciones de diagnóstico como, como las que está estudiando Deria? Bueno, un poco más me avisan. Vale. Puedo apagar Apaga la cámara mejor, de inmediato. ahí mejor. Ahí mejor, tal vez. Bueno, creo que siempre es un desafío esta colaboración público-privada. Siempre es difícil y más aún cuando estamos con un problema que soluciones urgentes y que los desarrollos se demoran, porque no solamente hay que desarrollarlos, sino que hay que probarlos y posteriormente hay que escalarlos. Yo creo que aquí hay una oportunidad para mantener capacidades instaladas para reacción, pero también hay desarrollos que son muy importantes. Yo creo que lo que dice Deri es algo súper interesante. Hay algo también de desarrollos parecidos en tuberculosis, que es point of care de PCR, la asistencia. Hablo de tuberculosis porque me tocó trabajar mucho tiempo en el programa de tuberculosis en Chile. Y creo que esto es muy importante en términos de encontrar, aislar un caso, detectar sus contactos testearlos también para que hagan cuarentena, van a ser medidas que van a cortar la cadena de transmisión. Son los cimientos del control de cualquier enfermedad transmisible.
al tema de vacunas también va a ser muy importante, y quizás ahí le puedo pasar después la pelota a Felipe, donde nosotros estamos constantemente viendo, en el caso especialmente de influenza, algunas nuevas en animales, en aves, se detectan a veces en el Asia, o se han detectado en algún otro lugar, donde hay mucha interacción animal, la misma industria. La capacidad de que nosotros debiésemos tener es de estar produciendo rápido con estas medidas. De repente, cepas que no sabemos si se van a transformar en una cepa pandémica, pero estar preparados, tener ese diseño y poder hacerlo rápidamente, o quizás derechamente, si es que hay la capacidad de poder siempre o todos los años estar produciendo un stock para poder controlar rápidamente, hacer todo este bloqueo, que se llama un bloqueo poblacional, cuando uno vacuna a un grupo poblacional grande, para poder controlar este tipo de justamente es la coordinación y alinear varias cosas. Uno es las decisiones que son políticas al final, eso no hay que esconderlo. Acá siempre hay una decisión política para tomar un camino u otro, porque en este caso la crisis que estamos viviendo hoy no es una crisis solamente sanitaria, tiene sus redes y sus raíces en lo sanitario, porque es un virus, pero es una crisis social completa, por lo tanto hay muchas cosas que están... Eh, Creo que la conjunción entre personas que están en la práctica de la salud pública en este caso, o de las políticas públicas, con conocimiento y tener puentes entre el mundo de la ciencia básica aplicada, y la industria, junto con los tomadores de decisión, creo que van a poder hacer que esto sea un poquito más rápido y más eficiente para llevar y escalar cualquiera que sea, de diagnóstico o una vacuna como prevención, eh, al mercado. Y después viene el otro desafío, y eso, bueno, puede dar para un seminario por sí solo, es cómo hacemos llegar esto a las personas. Y eso creo que también, que es lo que posteriormente, en especial, me tiene bien interesado, es cómo vamos a lograr, cuando salga una vacuna que sea realmente efectiva, hacer que la mayor cantidad de gente en todas partes del mundo pueda acceder a ella. Excelente. Creo que, de hecho, desde la perspectiva de la política pública, esa es la reflexión más importante realmente. ¿Cómo podemos hacer llegar cualquier sea la solución, cualquier sea el mecanismo de diagnóstico, a las personas mismas? Te quito esa como reflexión final, Cristian, y primero Felipe y después Derie, les pido una última reflexión respecto al tema que hemos estado conversando. Felipe. Sí, bueno, yo seguiría la línea que menciona Cristian. Yo creo que el tema de las vacunas, yo no soy aquí la primera persona que viene hablando de esto, ya hay un grupo de académicos, de científicos que vienen hablando de esto hace ya varios años. Tenemos por ahí una publicación hace 2 años que hicimos con colegas de la Universidad Católica, donde mencionábamos la importancia de que un país tenga una producción de vacunas. Eh, ese desafío se puede plantear de distintas direcciones. Uno puede decir, ok, lo primero que uno discute es, se puede instalar una planta de producción para exportar, pero no necesariamente se puede instalar una planta de producción para exportar, porque eh, para llegar a exportar, digamos, hay que tener modelos de negocio, hay que tener capacidades de producción que puedan competir con un mercado internacional que digamos, tiene la capacidad para hacer no viable el negocio. Entonces, lo que sí se podría pensar, y ya probablemente la gente sabe que es importante tener una capacidad de producción, aunque sea mínima, es diseñar sistemas o diseñar un sistema nacional de preparación ante este tipo de situaciones donde haya una capacidad pequeña que permita responder con algún tipo de vacuna. La vacuna más, en inglés vendría siendo, bueno, la más fácil de desarrollar, por así decirlo, no es fácil, pero la que todo el mundo sabe que va a funcionar es la vacuna de tipo inactivada. En este caso no ha funcionado porque se necesitan laboratorios de nivel seguridad 3.
que las empresas privadas en todo el mundo no tienen, porque son caros de mantener y porque no los necesitan. Y las que sí lo ofrecen son empresas públicas. Las empresas chinas son todas del Estado, la empresa de Azueros de la India también es del Estado, los brasileños también tienen empresas del Estado. Ellos sí tienen la capacidad para mantener estos lugares caros. Se podría pensar probablemente devolverle al ISP la capacidad de producción de pequeñas cantidades, de tener un equipo, un estanque de 1000 litros conectado a un sistema de purificación que tenga una certificación GMP en un espacio no mayor a 35 o 40 metros cuadrados, que permita producir 200.000 dosis en 2 meses. Eso se podría hacer. Y eso se puede hacer con la tecnología de cultivos celulares que presenté brevemente hoy día. Eso es más o menos lo que me gustaría mencionar. Excelente, muchísimas gracias. Y Derie, una última reflexión antes de que yo les dé el cierre y les dé los últimos comentarios también respecto a este seminario. Sí, yo quiero tomar el guante de lo que planteó Cristian y complementó muy bien Felipe, mirándolo desde el punto de vista de las capacidades y de las necesidades. No es, lo que voy a decir no es, digamos, extraño. En Chile se destruyó mucha de la capacidad instalada que existió en algún momento. El laboratorio de Chile hasta hace 20 años producía vacunas. Y se dejó de hacer, bueno, por todo el tema mercado, ventas, costos, todo eso. Pero una de las cosas que hemos aprendido en pandemia es que en realidad depender de todas las cadenas de distribución extranjeras no es una buena idea. Eso lo comentaron el martes también en el seminario, me parece que es un tema súper interesante, súper importante. La capacidad técnica en Chile existe. Lo demuestra un personaje tan importante como Felipe haciendo vacunas en Alemania. O sea, estamos exportando cerebros que son capaces de hacer la pega. En Chile tenemos esa capacidad técnica para hacerlo, pero no tenemos la capacidad instalada. Las farmacéuticas veterinarias en Chile tienen la capacidad de hacer cientos de miles de dosis de vacunas inactivadas. Y entiendo por algunas conversaciones que, digamos, estos meses, en que el Ministerio y Sofofa estuvieron averiguando la posibilidad de utilizar esas instalaciones. Lamentablemente, como bien describe Felipe, las instalaciones para veterinarias no cumplen la normativa para humanos, entonces digamos, quedamos cojos. Para digamos, ir al punto, yo creo que Chile, no solo en términos de producción de vacunas, ojo, si vamos al tema de diagnóstico, hubo un momento en el que casi nos quedamos sin enzimas de amplificación para hacer PCR. Dependemos tanto de los mercados externos que en algún momento eso nos puede pasar la cuenta. Y creo que tener, como dice Felipe, tener algunas capacidades instaladas en Chile que nos permitan responder frente a esas necesidades es un tema estratégico para no parar, para no romper las líneas de suministro que comentaban en marzo. Sí, me parece que, Excelente. digamos, la frase final es: creo que la colaboración para hacer innovación es muy importante. Las capacidades en Chile existen en términos de personal, de materia prima. Nos falta un poco mirar más allá de los últimos o de los 3 años que vienen en adelante, que es algo, un problema que tenemos de base en Chile. Empezar a mirar un poco más allá, a 20 o 30 años, cómo lo hace Alemania, que es una de las cosas que nos ha enseñado, digamos, la relación con ellos. Claro. Bueno, Debbie, creo que tú has dado en el clavo y creo que la frase que tú dijiste como que engloba excelentemente bien la contribución de cada uno de ustedes a este seminario, y es que tenemos la capacidad técnica, falta la capacidad instalada. Y ese por lo menos es el takeaway point que yo llevo de este seminario. Les agradezco muchísimo por haber participado. En el chat y en las preguntas ya hay gente que está pidiendo por una segunda edición de esta actividad y ojalá la podamos realizar, quién sabe, tal vez in situ, cara a cara, y también transmitiéndola por live stream. Le agradezco también a la DEA de Chile, a ProChile por la difusión, a Contivir, por supuesto, también a Bailat, a Fraunhofer Chile, a la Embajada de Chile y a sus consulados en Hamburgo y Frankfurt, y por supuesto a la Universidad de Santiago de Chile por toda la difusión. También les agradezco por haber participado en el seminario del día martes, que se complementó muy bien con este, como tú ya lo mencionabas, Deri, y los invito también al seminario de la próxima semana, donde ya vamos a cambiar de tema, vamos a ir al proceso constituyente y la calidad de democracia,
Yo sé que sea un tema bien candente allá en la USACH, Cristian, así que puede ser que algunos participen también. Invitados van a estar el doctor Carlos Uneus, de la Universidad de Chile, la doctora Bettina Short, de la Universidad Libre de Berlín, la doctora Claudia Maldonado, también de la Universidad Libre de Berlín, el diputado Pablo Vidal y el diputado Diego Schalper. Entonces tenemos ahí un interesante panel también, los invitamos a esa actividad y nuevamente les agradezco muchísimo por haber participado hoy día. Sin duda esta ha sido una experiencia extremadamente educativa para todos los asistentes, lo ha sido sin duda para mí, y hasta la próxima edición. Hasta luego y les deseo una excelente tarde. Muchos saludos y gracias. Muchas gracias. Realmente, chao, chao.